ingreso y por acá los componentes de salida es la temperatura de salida. Y esto es lo que estoy aplicando, los kilogramos en las capacidades caloríficas que estoy determinando la variación de entalpía. Y esto es lo que hemos analizado hoy, la variación de entalpía de entrada a una temperatura de referencia. Las entradas, el metano, acá está el metano, el oxígeno, acá está el oxígeno, componente del aire, y el nitrógeno, componente del aire. ¿Ya? Estamos acá. Acá. Luego, la variación de entalpía a la salida. Igualmente, ¿no? Aplicamos cambios de calor sensible y cambios de calor latente. Entonces, la variación de entalpía de salida, una temperatura de salida a una temperatura de referencia. Igualmente, acá están los componentes del dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, pero esto está a una temperatura de 500 a 25 grados centígrados. Todos los factores de 500 a 500 grados centígrados. Luego, tenemos el agua. Pero en el agua sí voy a aplicar, ¿no?, esa condición de calor sensible y calor latente. Porque el agua está pasando desde una temperatura de 500 hasta 25 grados centígrados. Entonces tengo acá 500 a 100 grados centígrados. Y acá el calor latente. Y por acá el calor sensible de 100 a 25 grados centígrados. A mi temperatura de referencia. Todo esto es en función a la variación de entalpía de salida, de una temperatura de salida a una temperatura de referencia. Entonces, la variación de entalpía de reacción a la temperatura de referencia ya me lo habían dado como dato. Lo único que faltaba era la masa. No, ya me lo habían dado como dato. Ya obtengo por acá esta cantidad. Y aplico la ecuación de balance. El calor con la variación de entalpía de entrada a la temperatura de referencia, la variación de entalpía de reacción a la temperatura de referencia y la variación de entalpía de salida a la temperatura de referencia. Y tengo estos datos. Y tengo el valor de calor. ¿Alguna duda? Tudo bem, tudo bem. Estoy acá, miren, en el reactor. Ahora recién voy a hacer mi balance en el intercambiador. Y acá está, balance en el intercambiador. Calor en la masa de agua, la capacidad calorífica del líquido, la variación de temperatura y la masa de agua con el calor latente. Pero el calor ya no tengo. Acá está. La masa del agua es lo que voy a encontrar, la capacidad calorífica del agua y la variación de temperatura, que está desde 213 a 80 grados. Y tengo una masa de agua con el calor latente. Y con esto encuentro la masa de agua necesaria. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Y la temperatura de referencia? 25. Pero
No la verdad. No, yo me refiero a que si me da un alimento, ya no me da un metano Ya. o otro elemento, y tiene una temperatura, esa va a ser la referencia. O sea, ¿yo cómo sé que es la temperatura de referencia? No, yo lo estoy considerando. La temperatura de referencia yo lo estoy considerando porque todos los datos que yo puedo encontrarlo van a estar a 25 grados centígrados según la atmósfera de presión. Los datos que encontramos en tablas termodinámicas están a esas condiciones. Para cualquier elemento. Entonces siempre va a ser 25 Así grados. es, ¿no? Hay algunos que lo realizan directamente. Si la temperatura de referencia de repente pueden considerarlo acá a 500 grados centígrados. Pero eso sería, al final es lo mismo, porque tienes que realizarlo en base a las reacciones químicas. Entonces, mi recomendación, trabajarlo a 25 grados centígrados. En algunos libros lo van a encontrar a 500 o 30.000, pero esto está, cuando lo desarrollas, vas a tener que encontrarlo nuevamente. Sí. En la anterior diapositiva salía que la temperatura no era 100. ¿Sí? Sí, así. Pero ese es dependiendo de la entrada y la salida. Volando. Hay como es un calor sensible, pues. Ella me 100 de lodos. ¿Ese es el positivo? Ahí se tiene una 100 y. Claro, la temperatura de referencia. Sí, pero este es ¿de quién es? De la Metano, oxígeno y nitrógeno. Acá está a 100. Y acá está a 100. Porque está entrando a 100. ¿No? Claro, este dato sí tiene que dar. Este dato tiene que dar. El metano está entrando a 25, el aire está entrando a 100. Y la salida está a 500. Pero ¿y del metano entonces se eliminaría? Claro. 25 Claro, para ser. Pero ¿qué tal si el metano está entrando a 30? Sí. Cambia. ¿O qué tal si está entrando a 15? Claro. Sin embargo, acá se considera 25 y la temperatura de referencia que estás utilizando es 25. Entonces, combinamos. ¿Cuál sería el inconveniente acá? Pero eso me pregunta con respecto al calor latente, yo solo considero al agua, porque el cambio de fase, porque sabemos que la temperatura cambia, pero usualmente siempre va a ser el agua el que va a cambiar, o algún otro elemento también. Dependiendo de la temperatura. Dependiendo de la temperatura. Por decir, el dióxido de carbono lo tenemos en estado gaseoso. Pero vamos a analizarla, dependiendo también del problema, ¿no? Que nos indique de repente el dióxido de carbono a una temperatura más elevada, no, menos. Solidifica. ¿No? O líquido. Va a depender de eso. Y ahí sí consideramos calor latente. Pero esos casos no lo vemos, ¿no, profe? Usualmente siempre con agua. Obviamente en esta condición, por el agua, ¿no? Si es combustión, porque estamos acá, estamos en un intercambiador de calor, entonces está partiendo de una combustión, puede ser etano, metano, propano, butano, y esto siempre me va a dar dióxido de carbono y el agua. Generalmente me va a dar. Acá lo que se debe de encontrar es las capacidades caloríficas. Acá las capacidades caloríficas ya son constantes. También está como en tablas. Pero sin embargo, en las capacidades caloríficas, si tienen tablas, van a haber un rango de temperatura. ¿No? Por decir, ¿no? La capacidad calorífica del agua le va a dar un calor latente desde 0 a 100, nada más. Y ahí me está indicando, vas a utilizar esta capacidad calorífica porque está en estado líquido. No. Ahora, me va a dar una capacidad calorífica de repente en estado gaseoso,
pero eso va a partir de 0, de 100 más adelante. Entonces, cuando me dan estos datos de las capacidades caloríficas, veo el intervalo de temperatura, ¿no? Y eso es lo que aplico. Una capacidad calorífica lo puedo encontrar así de esa manera, ¿no? A con los coeficientes A, B, C, D con la temperatura. ¿No? De esta manera. ¿Qué tengo que añadir acá? La temperatura, nada más. ¿No? El valor de A, B, C, D son constantes. Y acá al costado está el rango de el intervalo de temperatura. O sea, yo no puedo aumentar más del intervalo. No, por decir, si yo encuentro del agua, y si vamos a suponer que este es líquido, entonces acá el rango de 0 a 100. O sea, yo le puedo poner acá 20, 50 dentro del rango. Y encuentro la capacidad calorífica. Ya, profe.